Govardhan Das, un hombre de mediana edad, es dueño de una pequeña tienda de comestibles en una calle concurrida de Bathinda, Punjab. Cada día, a la misma hora por la mañana, sale de su casa y camina hacia su tienda. Desde atrás parece un hombre común, bajo, de paso lento y silencioso, pero algo inusual ocurre cada vez que aparece. Las conversaciones se detienen, la gente se aparta rápidamente y los niños gritan de miedo al verlo. Lo que los sobresalta es el aspecto del rostro del señor Das. El lado derecho de su cara parece estar derritiéndose, con pliegues de piel suave y caída que cuelgan hasta su cuello. Su piel parece hinchada y arrugada, como cera que se derrite de una vela, dejando una impresión duradera en quien lo ve por primera vez. Govardhan Das se ha acostumbrado a estas reacciones. Durante años ha sido objeto de apodos hirientes y miradas curiosas. Sin embargo, nunca ha intentado ocultar su rostro único. Su tienda sigue funcionando con normalidad. A pesar del miedo o la curiosidad inicial, los vecinos terminan visitando su tienda y la mayoría admite lo mismo. Es una de las personas más amables y gentiles de toda la comunidad. ¿Qué le pasó exactamente al rostro de este hombre de mediana edad? Echemos un vistazo más de cerca a su historia en el video de hoy. Y no olvides darle me gusta y suscribirte para no perderte más historias increíbles y reales de todo el mundo. En un pequeño pueblo llamado Bucho Mandi, en el estado indio de Punjab, un hombre llamado Govardhan Das ha vivido en silencio durante años en una casa deteriorada, escondida en un estrecho callejón. Durante mucho tiempo, la gente del área se ha referido a él como el hombre del rostro caído, un apodo que nadie querría, pero que ha acompañado a Govardhan durante gran parte de su vida. Muchos niños han estallado en llanto al verlo, mientras que los adultos a menudo lo evitaban o incluso cambiaban de dirección al cruzarse con él. Pero muy pocos sabían que, detrás de la piel flácida que se extendía desde su mejilla hasta el pecho, había un padre dedicado, enfrentando una rara y desafiante condición médica solo para cuidar de su hija. A Govardhan se le diagnosticó una condición rara conocida como neurofibromatosis plexiforme, un trastorno que causa crecimientos anormales a lo largo de los nervios, lo que lleva a la distorsión facial, hinchazón y desequilibrio. Con el tiempo, el crecimiento se volvió más pesado y comenzó a hundir el lado derecho de su rostro. No solo afectaba su apariencia, sino que también causaba serios problemas para comer, hablar y respirar. En una boda familiar, una vez le pidieron que se retirara de la ceremonia porque el anfitrión creía que su presencia podía traer mala suerte. Desde entonces ha evitado asistir a eventos públicos. En una aldea remota y empobrecida, donde los caminos de tierra rojiza se extendían sin fin y la mayoría dependía de la agricultura para sobrevivir, Govardhan Das creció en una comunidad casi totalmente aislada de la medicina moderna. La mayoría de los aldeanos nunca habían salido de su pueblo natal, nunca habían visto un hospital importante y carecían del conocimiento para entender que la apariencia inusual del rostro de Govardhan era el resultado de una rara condición médica, no una maldición, como muchos habían llegado a creer. Las personas del pueblo ni siquiera podían pronunciar el nombre de la rara condición que había provocado los cambios en su rostro. Esta falta de comprensión llevó a muchos a creer que no se trataba de un problema médico, sino de algún tipo de maldición o desgracia que debía cargar. Lo más preocupante es que estos rumores no se quedaron en simples susurros. Una serie de extrañas coincidencias solo profundizó la creencia de los aldeanos. Una mañana, una bandada entera de gallinas de la casa vecina murió repentinamente sin explicación. Unos días después, a pesar de un cielo despejado, llegó una tormenta inesperada y un rayo cayó sobre el árbol justo frente a la casa de Govardhan. Algunos años, cuando las cosechas fallaban, los aldeanos insinuaban en voz baja que la mala suerte venía de él. Estos incidentes inusuales solo reforzaron la creencia de que realmente había una maldición en juego. La sospecha se convirtió en miedo, y el miedo finalmente en aislamiento. Con el tiempo, Govardhan Das fue visto como un paria, no como un hombre, sino como un portador de mala suerte. Pero detrás de esa piel áspera e hinchada, detrás de las miradas y los apodos crueles, había una historia mucho más compleja. El tumor no apareció de la nada. Había estado con él desde la infancia, creciendo con él como una parte inseparable de su cuerpo. ¿Cómo logró Govardhan Das sobrevivir más de 4 décadas con esta condición, sin medicación, sin cirugía, sin tratamiento especializado? Para encontrar la respuesta tenemos que volver al inicio, a su infancia.
Nacido en una familia campesina pobre en la zona rural de Punjab, los primeros años de Govardhan estuvieron lejos de ser alegres. A los 6 años, apareció un pequeño bulto en su mejilla derecha. Al principio parecía una simple picadura de mosquito. Su familia pensó que podía ser una picadura de insecto o un pequeño golpe, pero con el tiempo la zona comenzó a hincharse, la piel se oscureció y se volvió más gruesa, estirándose y cayendo gradualmente. Cuando lo llevaron a la clínica del pueblo, la enfermera solo pudo negar con la cabeza y aconsejar a la familia que buscaran atención en la ciudad, pero no podían costearlo. Sus padres decidieron esperar, con la esperanza de que desapareciera solo. No lo hizo. A medida que Govardhan crecía, también lo hacía el bulto. Para cuando tenía alrededor de 10 años, un lado de su rostro ya había caído de forma tan notable que masticar comida se volvió difícil. Durante la adolescencia, la masa presionaba su boca y sus fosas nasales, dificultando la respiración al acostarse de lado. Sus años escolares fueron los más duros, sus compañeros se burlaban de él y los maestros lo evitaban. Una vez, durante un festival escolar, le dijeron que no participara porque su apariencia podía molestar a los padres visitantes. Dio media vuelta en silencio y se fue a casa, escondiéndose tras un muro cubierto de musgo, solo él y la sombra distorsionada de sí mismo. El tumor nunca dejó de crecer. Más tarde fue diagnosticado como neurofibromatosis plexiforme, un raro trastorno genético causado por mutaciones en el útero. Crece a lo largo de las vías nerviosas, extendiéndose al tejido blando, lo que hace imposible distinguir entre las áreas sanas y las afectadas. Eso significaba que la cirugía no podía eliminarlo por completo. Para cuando tenía poco más de 20 años, nuevos crecimientos, firmes y cerosos como caramelos, comenzaron a aparecer en su rostro, afectando su oído derecho. En las siguientes décadas, los tumores se expandieron tan rápidamente que eventualmente perdió su oído derecho, su ojo derecho, la mitad de su boca, y su nariz se volvió agrandada y deformada. El peor momento llegó alrededor de los 30. Una noche, el tumor comenzó a comprimir sus vías respiratorias y casi se asfixia mientras dormía. Despertó jadeando, con el cuerpo temblando, helado y sin poder respirar. Afortunadamente, un vecino lo notó y lo llevó a buscar ayuda. Desde aquella noche, solo duerme de un lado. Durante casi 20 años ha evitado acostarse boca arriba o girar bruscamente la cabeza, sabiendo que un simple movimiento en falso podría cortarle la respiración. Cada mañana, usa una mano para sostener el lado de su cabeza, cargado por el peso del tumor. Solo imaginar esa rutina da una idea de lo difícil que es su vida. Y más allá de todo eso, lo que más le duele es no poder afeitarse, tener problemas para ponerse camisas debido al tamaño del tumor y siempre bajar la cabeza en público solo para evitar las miradas. El tumor siguió extendiéndose, incrustándose profundamente en su tejido y alterando por completo el rostro de Govardhan Das. Ya en la mediana edad, la masa oscura y arrugada de piel excedente colgaba hasta su pecho, balanceándose cada vez que se agachaba o se movía. Muchos que lo veían por primera vez se sobresaltaban, algunos incluso huían con miedo. Pero la lucha de Govardhan no era solo por su apariencia. La condición dificultaba su visión, su alimentación y su forma de hablar. A menudo sufría dolor facial agudo y su piel se irritaba y picaba cada vez que sudaba. A veces tenía que envolverse la cabeza con un paño solo para mantener el tumor en su lugar, lo que hacía parecer que una gran masa pesada se aferraba a su cuerpo. La gente murmuraba apodos crueles llamándolo maldito, pero Govardhan nunca creyó en maldiciones. Incluso cuando la enfermedad parecía consumir su vida, él seguía adelante. En los primeros años, su apariencia distorsionada no solo asustaba a extraños, también generó distancia dentro de su propia familia. Pocas personas saben que Govardhan contrajo matrimonio arreglado, una tradición aún común en la India rural. Tenía menos de 30 años y su esposa, una mujer local, fue elegida por ambas familias. Lo extraño fue que nunca se habían visto antes de la boda. La novia, sin saber de la condición facial de su esposo, casi se desmaya al verlo. Su noche de bodas fue una pesadilla. Al ver su rostro se desmayó no una, sino 3 veces. Era comprensible, la enfermedad ya había alterado gravemente su cara. Sus mejillas, barbilla y boca parecían derretirse hacia abajo, como cera blanda.
Cuando recobró el conocimiento, lloró desconsoladamente y suplicó volver a casa de sus padres, negándose a vivir con un esposo cuyo rostro la aterraba. Govardhan, con el corazón roto y avergonzado, solo pudo bajar la cabeza en silencio, pero el matrimonio ya se había formalizado, ella no tenía voz en el asunto. Durante meses, su esposa se negó a hablarle, no dormía en la misma cama y evitaba el contacto visual. Al conocerse la historia en el pueblo, crecieron los rumores. Algunos decían que ella había sido maldecida. El matrimonio fue visto como un mal augurio. Sin embargo, Govardhan nunca guardó rencor. En cambio, la cuidó pacientemente, preparó comidas, limpió la casa y le explicó su condición. Le habló de los años de dolor y vergüenza pública que había soportado. Poco a poco, su honestidad comenzó a ablandar su corazón. En pocos años, todo cambió. La mujer que una vez lo evitó fue la primera en tomar su mano al caminar por el mercado. Más adelante tuvieron una hija, sana, de ojos brillantes y, lo más importante, nacida con un rostro normal. Govardhan adoraba a su hija. Cada día la llevaba a la escuela, la cargaba sobre ríos en temporada de lluvias y esperaba bajo el sol con ella en la clínica para las vacunas. De niña estaba muy apegada a él. Pero todo cambió cuando cumplió 10 años. Un día, después de la escuela, volvió a casa llorando. Sus compañeros se burlaron de ella, llamándola la hija del hombre con cara de miedo y la hija del rostro derretido. Desde ese día, comenzó a temerle a su propio padre. Durante las comidas, evitaba su mirada. Ya no quería que la acompañara a la escuela y deseaba que nadie supiera que eran familia. Esa herida emocional fue más profunda que cualquier dolor físico. Sin embargo, Govardhan nunca la culpó. Simplemente se mantenía fuera de la vista cuando ella salía de casa y dejó de acercarse a la escuela. En cambio, pasaba sus días atendiendo una pequeña tienda al lado y leyendo libros por la tarde. Pasaron los años. Cuando su hija cumplió 16, Govardhan fue hospitalizado por una fiebre alta. Ella permaneció a su lado toda la semana. Durante ese tiempo, leyó su historial médico y conoció toda la historia de la enfermedad que lo había atormentado toda su vida. Solo entonces comprendió de verdad, su padre nunca fue un monstruo. La verdadera crueldad venía del juicio de los demás. Desde ese momento lo vio con otros ojos. Ya no le afectaban los susurros de los vecinos. Pero quizá la verdad más dura que enfrentó Govardhan no fue el aislamiento, sino la lucha diaria. El tumor no solo cambió su apariencia, le arrebató las funciones más básicas de la vida. Comer era doloroso, no podía abrir completamente la boca, así que tenía que beber gachas líquidas con una pajilla. Los alimentos sólidos como arroz o chapati debían ser triturados. Aún así, había días en que casi se atragantaba con un pequeño trozo. Dormir no era más fácil, no podía acostarse de espaldas. Incluso un pequeño cambio de posición podía hacer que el tumor presionara su tráquea, dejándolo mareado y sin aliento. Cada noche, su esposa ayudaba a sostener su cabeza con toallas enrolladas, manteniéndolo cuidadosamente de lado, como si protegiera su vida minuto a minuto. La higiene personal era un calvario diario. El tumor era tan pesado que estiraba su piel facial hasta que se agrietaba, supuraba fluidos y causaba llagas dolorosas. Solo lavarse la cara por la mañana podía llevarle horas. Aunque su hija poco a poco se sintió más cómoda en casa, todavía se ponía nerviosa cuando venían amigas. Una vez, al oír toser a su padre afuera, cerró rápidamente las cortinas y llevó a su invitada a la cocina, inventando excusas para terminar la visita temprano. Otra vez, regresó a casa en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. Alguien en la escuela la había llamado. «Eres la monstruita, hija de ese hombre con la cara hinchada». Esas palabras, aunque sin intención, dolieron profundamente. Govardhan no reaccionó, simplemente tomó unas herramientas del patio y se sentó solo durante horas. Aún así, a pesar de todo, siguió adelante, por ella. Aunque no podía trabajar en el campo, se ocupaba de las tareas del hogar, reparaba el techo, traía agua del pozo y hacía pequeños trabajos en una tienda cercana solo para ayudar a mantener a su familia. Nunca dijo que tenía dolor, nunca se quejó de la pobreza. Simplemente siguió viviendo porque esa era su forma de demostrar que no se había rendido. Govardhan había visitado hospitales en todo el país, incluso buscó ayuda en el extranjero. Varias organizaciones humanitarias prometieron apoyo, pero nunca tuvo la oportunidad de someterse a una cirugía.
No fue por falta de médicos, medicinas o equipos. El problema era el tumor en sí. Se había vuelto tan grande y profundamente incrustado que ningún médico podía garantizar una operación segura. No solo era grande, era como una bomba biológica. Un error de bisturí podía tocar un nervio o vaso sanguíneo importante y poner su vida en peligro inmediato. Las tomografías revelaron una verdad sombría. El tumor no estaba solo en la superficie, había crecido dentro del cráneo, se había adentrado en las cuencas oculares, rodeado los nervios faciales y anclado al hueso maxilar. Un error quirúrgico de solo unos milímetros podía causar una hemorragia fatal o paralizar su sistema respiratorio. Ese tumor se había vuelto parte de su cuerpo, y aún así lo destruía poco a poco, cada día. Aún peor, emitía un olor fétido, fuerte y ofensivo, que hacía que la gente se tapara la nariz y se alejara. Lo más desgarrador es que no existe una cura para este tipo de tumor. Continúa creciendo con la edad, haciendo que la condición sea cada vez más grave. Los médicos solo pueden ofrecer alivio del dolor. La extirpación no es posible. Esto significa que Govardhan Das debe vivir con esta carga por el resto de su vida. Para empeorar la situación, no tiene documentos de identificación adecuados ni seguro médico. Por esta razón, los hospitales y organizaciones médicas no han podido brindarle apoyo garantizado. Aunque grupos benéficos han intentado ayudar, el alto costo de la cirugía y el largo proceso de recuperación siguen siendo enormes barreras para alguien que vive en la pobreza y el aislamiento. Govardhan Das no pide mucho, todo lo que desea es una cirugía que alivie el peso en su rostro para poder volver a una vida más normal y cuidar mejor de su hija. En este momento, el tumor afecta gravemente todos los aspectos de su vida diaria, desde comer y hablar hasta moverse. Él sabe que sin tratamiento, las cosas solo empeorarán, pero dadas sus circunstancias actuales, la posibilidad de una cirugía parece fuera de su alcance. No está pidiendo ser guapo ni perfecto, solo quiere vivir como los demás para que su hija no sea objeto de burlas solo porque su padre se ve diferente. El rostro derretido de Govardhan Das no es un caso único. En todo el mundo hay personas con condiciones médicas raras que alteran drásticamente su apariencia, causando miedo y estigma, pero también despertando compasión y humanidad. En Brasil, un hombre llamado José Mestre asombró a médicos de todo el mundo tras vivir con un tumor vascular de casi 6 kilogramos que creció desde su labio superior hasta el cuello. Su rostro se hundió completamente, al punto de que ya no podía comer, hablar ni respirar con normalidad. Durante más de 4 décadas, José soportó el rechazo social y las burlas hasta que un equipo internacional de médicos lo ayudó a someterse a una cirugía gratuita, restaurando tanto su rostro como su dignidad. En China, la historia de Zhou Hai, de la zona rural de Henan, conmovió a muchos. Zhou nació con una neurofibromatosis congénita que hizo que su rostro colgara casi hasta su pecho. Durante años evitó salir durante el día y lo llamaban el hombre con cara de monstruo, aunque era un padre amoroso. Su vida cambió solo cuando fue llevado a un hospital importante en Beijing para una reconstrucción facial. Y en India, el caso desgarrador de Vinod Kumar dejó una impresión duradera. Vinod perdió la mitad de su rostro debido a un raro tipo de cáncer de tejido blando. Antes era un sastre hábil, pero perdió su trabajo, sus clientes e incluso su hogar. Su esposa lo abandonó y solo su hijo pequeño se quedó a su lado. Cada día, ambos deambulaban por estaciones de tren con la esperanza de que alguien les ofreciera ayuda. La vida no siempre es justa. Algunos nacen con rasgos perfectos, mientras que otros cargan con condiciones que hacen que el mundo les dé la espalda. Pero lo que realmente importa no es la apariencia, sino la fuerza para seguir adelante, sin importar cuán difícil sea el camino. ¿Qué opinas sobre la historia del hombre con el rostro derretido? Cuéntanos en los comentarios. Gracias por acompañarnos hasta el final del video. No olvides darle me gusta y suscribirte para no perderte más historias conmovedoras de todo el mundo. Nos vemos la próxima vez.